Pues yo creo que el tema de la interculturalidad me toca pues de manera directa, inevitable, es decir, es mi origen, ¿no? Yo vengo de una mezcla, soy una mezcla y mi familia también, ¿no? Es decir, muy joven, vengo además de una familia muy viajera y de una madre muy viajera y probablemente desde pequeños nos enseñaron de que el mundo es muy grande, afortunadamente, y si tenemos la buena disposición de salir a la ventana del mundo, pues conocerlo, ¿no? Y eso es la interculturalidad, es decir, la curiosidad y el salir abiertamente, ¿verdad? Sin prejuicios. Y claro, como me toca directamente, pues se va plasmando, se va filtrando en tu obra literaria, ¿no? Yo vengo de la poesía y tengo un libro escrito que habla precisamente de la memoria, de la memoria que nos acompaña y que se va tejiendo en base a esos viajes, a esas paradas, ¿no? en la errancia, ¿no? En mi caso, yo soy venezolana, y entonces, bueno, al final cuando comienzas un proyecto, a lo mejor la memoria convoca espacios que se entretejen y se hacen historia, ¿no? Y mi más reciente libro, Letras en los cordones, yo creo que es pues esa ventana, ¿no? Una muestra de ese tejido que se hila en un cuento, ¿no? Originalmente surgió por una invitación para una campaña por el derecho a la educación y la alfabetización de las mujeres y las niñas, ¿no? Lo comento también porque en encuentros, claro, es una historia que se ha comentado cuando hacen reseñas sobre el libro en femenino, es decir, una reivindicación que en realidad no es intencional ni mucho menos. Sí es verdad que yo quería resaltar, ¿verdad?, la importancia de la fuerza que tiene la mujer para salir adelante, aún en los recursos más precarios materiales, y cómo se las arregla en situaciones de marginalidad incluso social o precariedad material, saca adelante. Un grupo de mujeres que van en esta historia van de la abuela, la madre, la hija, ¿verdad? Flor, que es la protagonista, coprotagonista del cuento, tiene 7 años, es la mayor de 7 hermanos y es la que se ocupa de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, lo digo, lo que comentaba del tejido de las figuras, porque en el encuentro con los niños es muy llamativo que me dicen, ¿y Flor no tenía papá? Y digo yo, sí, sí tenía papá. ¿Y tenía abuelo? Claro, y es hermoso que salgan esas figuras y que a mí se me interpele, el niño me diga, a ver qué pasó, ¿no? Pero bueno, yo quise llamar la atención sobre una realidad que quizás en el cromatismo del libro, ¿verdad?, en las ilustraciones de esta excelente artista que tuve la suerte que Calandraca la llamara para acompañarme, que es Marina Marcolín, puede que parezca que es algo situado en una época pasada y sin embargo es muy actual, sigue siendo actual en muchos países, incluso en esta realidad que estamos pasando en este momento, ¿verdad? Vuelven cosas que quizás no quisiéramos, ¿no? Y entonces la figura de una abuela valiente, de una madre valiente, de una madre sola, o a cargo, que tiene que salir de la casa, como en la historia, para cuidar de los niños, deja a su hermanita para cuidar a los niños y a la abuela, es una realidad que yo quería contar, ¿no? Y cómo el descubrimiento de la palabra, ¿verdad? Porque es una historia de eso, una historia que habla de es como decir, una acuarela, porque además las acuarelas son las que expresan gráficamente la historia en el libro. Es una acuarela de una realidad muy determinada, ¿verdad? Y cómo hay una realidad que es de una precariedad material y de una gran riqueza afectiva, ¿no? Y me gustaba, no fue voluntario, pero surgió resaltar que
que no está absolutamente reñido y que una cosa compensa a la otra, y por eso a veces oye uno tanto aquello tan recurrente de son tan felices que no tienen nada, pero claro, sé que tienen lo que hay que tener, que es una familia, ¿no? Que no dependen de accesorios para ser felices, ¿no? Y entonces, bueno, y a la vez en el libro cuento también pues el descubrimiento de la lectura, el acercamiento al libro, como una niña que aprende a leer, ¿verdad? Su hermano no lo entiende, que es el narrador de la historia, porque a él no le gusta leer, pero a ella sí le gusta leer y dice que las letras, cuando aprendes a leer, son contadoras de cosas y te cuentan cosas, cuentos, ¿no? Son contadoras de cuentos y eso es leer. Y es la gran ilusión, es decir, esperar que con un libro para niños y con afortunadamente el buen momento que vive la literatura infantil, ¿verdad? El niño descubra esa capacidad de las palabras cuando se juntan para contarnos cosas, que no se necesita mucho más, ¿no? Y que a su vez eso se lo pueda contar a sus hermanos pequeños o que su abuela se lo cuente a ella, y ese puente, ¿no? Que la palabra permite, ¿no? Bueno, a mí quizás me gustaría decir que yo vengo de la poesía, es decir, mi palabra me empieza a pedir correr a escribirla, y eso es verdad, es decir, se te presenta, ¿no? esa urgencia que sentimos, afortunadamente, con la poesía, desde muy joven, ¿no? Y después quizás de casi 20 años escribiendo poesía, pues llega el momento de... probablemente si lo hacemos a propósito no lo disfrutamos tanto. Llega el momento de una historia para niños que a mí me sorprendió y que ha sido un regalo, ¿no? Probablemente tiene ese fondo de mi trabajo poético, ¿no? Tengo un libro de poesía publicado en Venezuela antes de salir de Venezuela, y un libro publicado recientemente acá en España, Memoria Errante, publicado por la editorial Candaya. Y bueno, esa es mi base, y a partir de allí comienza el tejido de las historias, que cuando se quisieron presentar, pues llegaron, y yo recuerdo siempre que a veces me asomaba cuando entrevistaban a un autor o esto, que decían, bueno, porque mis personajes los tengo por aquí, y Carmen Martín Gaite, por ejemplo, que decía pues, que tenía el personaje esperando, que lo veía, Dios mío, eso pasa, ¿no? Y bueno, sí, pasa, es extraordinario, pero pasa, ¿no? Y a mí me pasó sobre todo con la literatura infantil. A raíz de ahí, pues como que se abre, ¿no? Es como cuando aprendes un idioma también. Escribir es un idioma también, ¿no? El de juntar. Y entonces, bueno, empecé a escribir pequeñas historias, empecé por material didáctico, ¿no? A la vez que hacía talleres de poesía para niños, que también iba a la andadura en paralelo. Y tengo libros didácticos pues, sobre España para niños, son unas guías didácticas, guías más didácticas, por llamarlo de alguna manera convencional, pero en realidad espero que sean unas guías de diversión por las ciudades, ¿no? De descubrir, porque yo creo en el aprendizaje lúdico, es decir, yo creo que lo que se aprende divirtiéndose, aparte de disfrutarlo, queda más y queda el placer de volver a eso, ¿no? Y me gusta la enseñanza así, y en mis talleres también intento hacerlo, es decir, divertirnos y que al niño le quede la relación con el libro, o sea, que la diversión y la ilusión y la sorpresa y el asombro sean el puente al libro, ¿no? Entre el mediador, que en este caso, cuando tengo suerte, soy yo, o en el caso de mediante la palabra impresa en los cuentos, ¿no? Y tengo una colección de un niño que viaja por el mundo, con la editorial EDB, que son 4 libros, un niño que viaja y descubre, mezclo ficción y también un poco de conocimiento de los lugares y de las costumbres, volviendo al tema de la interculturalidad también, es decir, haciendo énfasis en que se descubra antes de juzgar, sobre todo al niño, que el niño vea como que todos los niños son niños, sencillamente viven en otro lugar geográfico, ¿verdad? Y tienen costumbres y juegos asombrosos, y que la interrelación, el conocimiento, el asomarse es un regalo, ¿no? Yo lo que hago es abro la puerta, la ventanita, ¿no? Con el libro, para que el niño diga,
qué maravilla, ¿no? Los niños chinos, qué maravilla, los niños egipcios, qué maravilla, el niño de Brasil, porque esos son los países que tuvimos tocado por el momento, qué maravilla México, ¿no? Y que antes de caer en esa mala costumbre de los adultos, ¿no? de señalar y mirar antes de conocer, pues a lo mejor con un libro se puede, no es mucho pretender que se pueda cambiar, pero a lo mejor a ese lector o a este grupo de lectores al que pueda caer el libro, bueno, ayudarlos a que miren de otra manera, ¿no? Proyectos muchos, ¿no? Y que no falten en la cabeza, sobre todo. Ya luego hay que encontrar editores generosos, valientes, ¿no? Editores lectores, ¿no? Como he tenido la suerte en este caso de la editorial Calandraca. Con ellos espero próximamente, quizás el próximo año, editar un nuevo libro, ¿verdad? Que viene de estas historias también. Y bueno, esta historia en realidad era parte de ese libro y de pronto, pues bueno, saltó así como, ay, ¿qué hacemos con ella? Y han hecho un libro precioso que me tiene muy contenta. Pero entonces el proyecto anterior, pues va teniendo una continuidad, lo hemos agrupado y yo espero que quizás el próximo año esté editado. Y de poesía, por otra parte, la poesía para adultos, estoy armando, bueno, no sé si lo estoy armando yo, me está armando a mí el libro, pero estoy reuniendo un nuevo libro y estoy haciendo también un pequeño trabajo de investigación personal, que no sé cuánto me va a llevar, pero no tengo prisa, para tratar de acercar la poesía a los niños, ¿no? Es decir, que yo pienso que en ese sentido me siento yo afortunada y muy cómoda con mis editores de Letras en los Cordones, ¿no? Porque es una editorial que además, afortunadamente se le ha reconocido, tiene a las espaldas una gran sensibilidad, una gran preocupación por la poesía, es decir, la importancia de la poesía en la vida y en la vida de los niños. No podemos pretender que hayan lectores adultos si no nos preocupamos del primer lector, ¿verdad? Que es el gran hueco, es mi gran preocupación, ¿no? Porque, y la gran responsabilidad de escribir para niños, es decir, tú escribes para un adulto y el adulto tiene recursos para discernir, para defenderse. No es que el niño no los tenga, pero el niño tiene todavía esa, ¿cómo decir?, esa enorme inocencia que va más allá de eso, esa capacidad de creer, ¿no? Y entonces tenemos que ser muy honestos cuando escribimos para los niños, es muy delicado, ¿no? Y a la vez es extraordinario y muy agradecido. Entonces, si se hacen las cosas pues como se debería hacer todo, porque a ver, ¿cómo crece un árbol? Por una semilla, ¿no? Es muy sencillo, muy banal, pero es que es así. Entonces, tú no puedes, a ver, ¿quién corta un árbol y lo siembra de nuevo? Ese sería un lector adulto que tú pretendes hacer de adulto. El lector pequeño se hace con libros para prelectores, con libros para primeros lectores y con la poesía. La poesía es muy necesaria en la vida. Y la poesía no es nada más que enseñar o orientar a mirar, a que se asombren, ¿no? La poesía es eso. Y la poesía la lleva o sea, es que los textos para niños, a los niños les gusta la poesía, solamente hay que llevárselas, ¿no? Y entonces, bueno, estoy ahí intentando también enlazar, bueno, como el título de Letras en los Cordones, es decir, enlazar poesía, historias, realidades, encuentro de espacios distantes geográficamente, pero que luego en el niño es el mismo niño, ¿no? Que es la interculturalidad, es el conocimiento del otro y es la riqueza de sumar y no de sustraer, ¿no?